Porque mediación tiene que ver con resolución de conflictos. Ese es un conflicto en un matrimonio, es un conflicto de la vida empírica. Y yo he trabajado como mediador. Y el conflicto es entre marido y esposa. Eso no es muy original, entonces es una queja matrimonial. Y yo he hecho eso. He hecho conflictos a nivel meso, dentro de la sociedad, al nivel macro, entre estados y entre naciones, y al nivel mega, entre regiones. Entonces, 4 niveles: micro, meso, macro, mega. Eso es muy importante y la lógica es exactamente lo mismo. La única diferencia es que muchas veces dura más tiempo, más alto el nivel. Eso fue en una pequeña ciudad en Alemania norteña, pero tiene nada a ver con Alemania, puede ser en cualquier parte del mundo. Y después de un taller, yo creo que fue un taller sobre Israel, los Estados Árabes. Y entonces vino una mujer diciendo que mire, eso fue muy interesante, bla, 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 bla. Pero tengo una pareja, muy amigos, y están en dificultades. Si usted puede ayudar. Y entonces, estamos ahí. Y se trata de una pareja en la edad de crisis. Yo estoy viendo ahora la gente dentro de mí para calcular. 45 años, más o menos algo. ¿Por qué crisis? Y una pareja empieza en general con 4 o 5 proyectos: amor, sexualidad, niños, una casa con estilo de vida que en general se puede caracterizar como 4-4-4, 4 miembros de la familia, 4 piezas en la casa y 4 ruedas en el coche. 4-4-4. Esa es burguesía media, media baja. Hay versiones que tú puedes multiplicar con algo y tener trabajo. Y se puede hacer eso en cualquier orden, solamente una condición: sexualidad antes de los niños. Eso es la única condición que hay. Y la permutabilidad de los proyectos deja algunas posibilidades de versiones individuales. Entonces viene el problema. El problema es que los niños se van. El estilo burgués de la vida es una costumbre. El amor y la sexualidad pueden ser ritualizado. Y también el trabajo. Todo es ritualizado. Entonces hay que tener un proyecto que tiene una cierta fresqueza, algo nuevo. Entonces, la paz. Construcción de proyectos para beneficio mutuo e igual, con paridad entre hombre y mujer. Cooperación mutua. Y aquí tenemos naturalmente la regla dorada: hacer al otro lo que tú quieres que este otro haga a ti. La regla dorada positiva. Y armonía. Aquí hay una regla taoísta que ustedes tal vez no conocen, que es mucho mejor que la regla dorada, que es occidental. De sufrir el sufrimiento del otro, de tener alegría de la alegría del otro. A veces cuando yo soy mediador de parejas es muy claro
que ellos tienen mucha alegría del sufrimiento del otro, que sufren intensamente cuando él, la otra, tiene alegría. Entonces, eso puede ser un indicador que hay problemas. Puede ser. Y naturalmente, de vez en cuando, como yo he hecho esto, yo creo 20 veces, mi recomendación es divorcio. Pero divorcio limpio. Divorcio limpio. Podemos regresar a eso. Ahora entonces estamos allí y el problema es lo siguiente. El hombre es vendedor de bicicletas. Y eso era una pareja desde el liceo, novio-novia. Y la pareja muy popular en este pequeño pueblo. Son hermosos, son simpáticos y todo, pero están en la edad de crisis. Y una noche viene el hombre con los libros de contabilidad de su negocio, con una lápiz roja para déficit y una lápiz negra para beneficio. Y viene el grito, no de Guadalupe, sino el grito de la mujer. Tú piensas solamente al dinero. Entonces la contestación del hombre fue, tú tienes algo contra el dinero, bueno, tu ropa, la ropa que tú tienes, tú estás muy bien con mi dinero, ¿no? Eso no importa nada, para mí es la riqueza interior que importa. Eso encuentro en el budismo, la riqueza interior. Tú has dicho eso, tú eres tan esotérica, es imposible hablar contigo. Y contigo tú eres solamente un montón de cifras. Entonces una queja, podemos decir. He tenido esta queja alrededor de 5 años o algo así, con algunas pequeñas variaciones. Y ella tiene un amigo por meditación más profunda. Y él tiene una amiga para expediciones con una bicicleta tandem. Entonces, no exactamente sensacional, pero el trabajo del mediador es de ayudar. Es muy importante, no se trata de criticar, de moralizar, se trata de ayudar. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, yo prefiero siempre hablar con uno a la vez. Esa es la regla número 1. Es una regla absoluta. ¿Por qué? Para poder expresarse libremente y no jugar teatro. Por ejemplo, una maniobra del hombre puede ser de dejar a la mujer hablar. Y mujeres hablan 24 horas sin ningún intervalo, y el hombre puede captar los ojos del mediador. ¿Tú entiendes mi problema? Y naturalmente la mujer puede tener la estrategia de dejar al hombre de hablar, y él no sabe hablar. Él no conecta emociones con palabras. Y por eso son algo de tipo gorila, que no comunica muy bien, y la mujer puede hacer exactamente lo mismo. ¿Tú entiendes mi problema? Eso es para evitar teatro, pero también para que se expresen libremente. Porque naturalmente tú vas a buscar soluciones con cada uno. Y si el otro o la otra interrumpe diciendo, eso es lo que tú dices hoy día, no es eso, tú lo dijiste ayer, entonces todo eso, y no hace falta de eso. Además, un mediador con un poquitín de experiencia puede imaginarse casi todo. Entonces, ahí estamos, y el problema es de encontrar una solución. Hay que saber, lo repito una vez más, antes de entrar en el trabajo de encontrar una solución, hay que entender el conflicto.
Antes de entender el conflicto, hay que entender la definición del conflicto. Y eso yo puedo repetir muchas veces, después de 2 o 3 años ustedes van a entenderlo, pero aquí hay muchísimas dificultades. Conflicto igual metas incompatibles. Metas incompatibles. Una confusión que tiene mucha gente es metas diferentes. Es decir, que metas semejantes, parecidos, no es conflicto. Entonces, imaginarse 2 hombres en amor de la misma mujer. La meta que tienen es exactamente lo mismo. No voy a entrar en más detalles, pero eso es exactamente lo mismo. Pero hay una cierta incompatibilidad. Entonces, el núcleo de un conflicto es incompatibilidad. Ahora, para él, el estilo burgués de vida. Para ella, quiere budismo con mucha meditación. Y desarrollar la capacidad del espíritu, de crecimiento. Y para él, desarrollar la capacidad de su tienda de vender bicicletas. Pero eso no es incompatible. Uno puede inmediatamente imaginarse una solución. Ese es tu dormitorio, ese es mi dormitorio. Aquí tenemos la cocina, aquí está el comedor, aquí está la sala de vivir, y aquí hay una mesa. Tiramos una línea en esta mesa y que tus libros sucios de contabilidad no cruzan esta línea, ni siquiera tus libros budistas. Eso se llama separación bajo el mismo techo. Que cada uno tiene su vida. Eso es un compromiso. No es una solución, pero es algo. Yo creo que hay muchas personas que viven su vida en esta forma. Separación bajo el mismo techo. Tienen pocos puntos de contacto. Pero el conflicto no es entre negocio y budismo. Eso no es el conflicto. El conflicto es que cada uno quiere definir el tema del matrimonio para el otro. Ella quiere que él se convierta al budismo. Y él quiere que ella siga como antes, totalmente contenta con el estilo burgués de vida. Ahí está la incompatibilidad. Entonces, cuando yo tengo mis diálogos con ellos, hay 3 reglas. Empatía, non-violencia, creatividad. Empatía, non-violencia, creatividad. Se trata de entender la persona, el actor, estar en los zapatos, y como todos sabemos, empatía no es lo mismo que simpatía o antipatía. Sim-me-anti son valores, son emociones. Empatía es mucho más intelectual. Es lo que hace un actor antes de teatro, de estar en los zapatos de la persona que él o ella representa. No violencia, no criticar, no moralizar. Tal vez un poquito, la frase máxima que yo me permito es que eso tal vez no ha sido la frase más feliz que tú hubieras podido decir. Pero no entrar demasiado en esto. Tu trabajo es de ser creativo, constructivo, concreto. Las 3 Cs. Creativo, constructivo, concreto. Como yo he tratado en la conferencia hoy día, de criticar ni al gobierno ni a los narcotraficantes, pero criticar algunas sugerencias que han salido. Muy bien,
para hacer eso lleno otro triple de palabras. La carta del conflicto, la legitimidad y la trascendencia. La carta del conflicto, imprescindible, donde cuáles son los partidos del conflicto, los participantes, qué son las metas, los objetivos que tienen y dónde está la incompatibilidad. Como he dicho, hay que pensar un poquito para entender dónde está la incompatibilidad. Ahora viene la pregunta importante. ¿Estos objetivos son legítimos o no lo son? La legitimidad. Y aquí me parece muy claro que tenemos hombre y mujer casados, tenemos objetivos, un estilo burgués, un estilo budista, la riqueza exterior, la riqueza interior, que a mí me parece totalmente legítimo. No hay nada ilegal en eso. Y para en general entender la legitimidad, utilizamos el código, derechos humanos y necesidades básicas. Son 3 niveles. El problema con el código es que muchas veces es el código para la clase de arriba. El problema de derechos humanos es que son demasiado individualistas para el mundo total. Y el problema con las necesidades básicas es que no son codificados. Yo voy a entrar a eso. Punto 3, la trascendencia. El salto. ¿Qué es lo que tentamos de hacer? De construir con palabras una realidad nueva que da satisfacción a todas las metas legítimas. Una realidad nueva. Pero esta realidad nueva tiene que ser un proyecto junto, con beneficios mutuos e iguales. Entonces, mi sugerencia fue que el mediador tiene absolutamente no solamente el permiso, sino el obligo de proponer algo. Yo no pertenezco a la escuela que el mediador no puede sugerir. Yo creo que para mediadores sin ninguna creatividad es mejor que no dicen nada. Es mejor que solamente sienten agua, por ejemplo, y una atmósfera buena. Mi sugerencia fue, y eso viene con un punto interrogativo. ¿Cómo hubiera sido si ustedes posiblemente hubieran pensado un día de tener junto una librería para libros budistas? Una librería para libros budistas. Proyecto común, para que sea beneficio igual, que cada uno entra con 50% del pequeño capital para empezar. Como ustedes entienden, con esta sugerencia, yo he dicho al marido que no hay nada falso en cifras negras en tu negocio. He dicho a la mujer, no hay nada ilegítimo en tu búsqueda de una vida interior más feliz. Ellos eran llenísimos de entusiasmo. Y una semana después, la mujer ha desarrollado intereses para cifras negras y rojas. Por la razón muy sencilla que su pequeño capital también está dentro, como se ve. Y él ha, por la primera vez en su vida, leído un libro budista. Lleno de entusiasmo, han dicho adiós al amigo y la amiga
Yo he cometido un error, pero no tenía tiempo. Hubiera sido mi tarea de conectar el hombre de aquí y la mujer por allí para ver si algo puede pasar. Una combinación de meditación y también o algo así. Porque en un conflicto casi jamás hay solamente dos partidos. Hay siempre otros que son afectados. Y naturalmente estos dos han disfrutado del conflicto y no quieren una solución. Quieren su mujer o su hombre. Entonces estamos aquí con un conflicto y ellos me han preguntado, pero es tan obvio, han dicho. Y yo he pensado, sí, es tan obvio cuando yo lo he dicho, pero no fue tan obvio antes. Hay que tener un poquitín de creatividad para decirlo. ¿Por qué nosotros no lo hemos dicho? Yo he dicho que, mire, yo no os conozco muy bien, pero en general hay tres contestaciones a esta pregunta. Número uno, en general nos enseña creatividad social. Un poquitín de creatividad matemática. Y sobre todo las mujeres tienen que ser muy creativas en la casa. Pero creatividad social nos enseña, se enseñan leyes sociales y el derecho penal y algo de este tipo, pero no creatividad. Número dos, en un conflicto, sabe la violencia, en su caso, la violencia verbal. Y ambos han dicho cosas para herir el otro. Y este naturalmente impide la creatividad. Y puede ser también que cuando ustedes se despierten por la mañana, la primera cosa que ustedes piensan no es la solución del conflicto, sino cómo puede decir algo que puede herir aún más al otro. Algo que todavía no he dicho. La última palabra, que va a convencerlo que él es tonto, estúpido, malo, etc. Y número tres, en la cultura de conflicto. Existe en general, en su cultura occidental, solamente tres posibilidades. El marido domina, la esposa domina, o compromiso. Un compromiso hubiera sido, por ejemplo, la separación bajo un techo. Pero hay dos posibilidades más. Hay la posibilidad de ni uno ni el otro, de abandonar el budismo y el negocio. Es decir, por ejemplo, tenemos una herencia, ahora viajamos alrededor del mundo un año. O nos divorciamos. Entonces no tenemos este coplaje que está al núcleo del conflicto. Pero lo mejor es tu meta y mi meta. Y eso es la solución que yo he propuesto. Una tienda para libros budistas. Salido muy bien. Entonces, un matrimonio feliz hasta que viene el próximo conflicto. Tú resuelves un conflicto para limpiar el terreno para el próximo. Entonces, la esperanza naturalmente es que ellos pueden acordarse empatía, con violencia, creatividad. He dado un consejo, y el consejo fue, ustedes ahora viven con esta tienda, ojalá que vaya bien, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y después, tal vez, ustedes revisan el pasado, y tal vez dicen algo sobre lo que ustedes han dicho el uno a la otra.
Y aquí mi consejo es no decir, discúlpame, puedes, perdón, por favor. Si ambos son cristianos, sí, pero esa es una cultura. Pero sacamos de la cultura católica la idea del pecador y pecado. Si el pecador hace distancia al pecado, eso ayuda muchísimo. Lo que yo he dicho hace 3 meses por atrás no era exactamente la cosa más feliz. Como yo quisiera que no hubiera dicho eso. Entonces hay que revisar el pasado, limpiar el pasado para verlo. Entonces aquí tenemos conciliación, mediación y proyecto. Las 3 constituyentes de la paz. En una forma dentro de un matrimonio. La ley estatal de mediación de métodos alternos dice: mediación, un prestador de servicios que no da soluciones, que no puede opinar. Conciliación, prestador de servicios que sí puede opinar. Esta es la diferencia básica que marca del mediador y conciliador. Obviamente hay ese debate, algunas corrientes dicen que el mediador sí debe opinar, otros dicen que es exclusivamente conciliación, y usted marca la conciliación como algo del pasado, por así decirlo, cuando ya se remiten al pasado y empiezan a limar asperezas. No sé si pudiera aclararme más ese concepto. Hay que cambiar esta ley. Es una ley tonta. Es una ley escrita por personas que no saben nada. Miren, si los partidos están conflicto, pueden resolverlo y pueden sacar del cielo sugerencias buenas, eso es lo mejor. Porque viene de ellos y ellos son los propietarios, es mejor. Pero estar allí con mediador, con mucha experiencia, y ellos han tenido su queja 10, 20 años sin encontrar eso. Tú lo tienes como una idea, pero tú no tienes el permiso de decirlo, es una tontería total. Pero lo que uno no puede hacer es imponerlo. Entonces hay que encontrar algo entre no decir nada y la imposición. Y por eso tenemos el subjuntivo, ¿cómo hubiera sido? Y tenemos el punto interrogativo. Entonces hay que presentarlo de una forma muy modesta para despertar la creatividad de ellos. Pero esa es una ideología, para mí una ideología anticuada de mediación. Que a lo mejor lo bueno es que si usted como mediador les da la sugerencia, ninguno siente que el otro ganó. Y a lo mejor eso es positivo dentro del conflicto que ellos están viviendo, ¿verdad? Porque, ve, yo ya te lo había dicho antes, que esa era la solución. No. Como que a lo mejor si una tercera persona es la que lo está sugiriendo, entonces lo toman mejor los dos. Bueno, según la madurez con que se esté dando el conflicto. Miren, mi conferencia de hoy día, yo he definido mi conferencia como un acto de mediación en una situación muy difícil. Si yo hubiera seguido esta ley, hubiera tenido que cancelar la conferencia, que me parece un acto brutal, porque he entrado con sugerencias que no son sugerencias que tienen mucha vida aquí en México. Presupone un tipo de diagnosis de narcotráfico. Por ejemplo, esta cosa sobre las derivativas para los pobres. Todo eso es relativamente original y viene de mis 60 años de experiencia, o 52 años de experiencia. Yo creo que hubiera sido un acto criminal de mi parte de no decirlo. Francamente. Pero yo no puedo imponerlo, yo puedo solamente sugerir. La dificultad viene cuando alguien tiene el poder. Y parece que el presidente tiene el poder, y entonces, en vez de resolver el conflicto, ha decidido de acabar con la violencia, matando a los violentos. Y como yo he dicho,
muy bien o no muy bien. Usted hace eso y la única cosa que queda es el problema. Esa es una parte importante. Gracias a usted por mencionar eso. Muchísimas gracias. En los salones de clase, generalmente cuando estamos abordando algún conflicto, muchas veces cuando no se encuentra una solución inmediata, muchos eligen por una solución que otra persona les dé. Por ejemplo, por decir algo, necesitamos a alguien que venga con mano dura y nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Cómo cambiar esas mentalidades a las personas que ya quieren la solución sin siquiera ellos querer participar? No por apatía ni desilusión, sino a lo mejor porque no los hemos enseñado a participar en ese proceso. Sí, ¿cómo fomentar la participación en este desarrollo creativo que usted menciona hacia conflictos donde ellos tomen un papel más protagónico? Naturalmente es problema de cultura de paz, cultura de resolución de conflictos, enseñanza en la escuela. Y estamos al principio de todo eso. En Noruega tenemos escuelas con muchos experimentos con eso. Y como yo he indicado en la conferencia de hoy día, la experiencia que tenemos es que los niños entienden inmediatamente la cosa. Yo tengo algo, pero este maldito también tiene algo que él quiere. Y entonces, tal vez es mejor saberlo. Y cuando lo sabemos, tal vez podemos encontrar una solución. Ejemplo de Noruega, un ejemplo muy típico. Entonces, tenemos mucha nieve durante el invierno, mucha. Y los niños, naturalmente, en el intervalo en la escuela, hacen pelotas de nieve. Y 3 pelotas de nieve es un hombre de nieve. Pero, el muchacho malo está por otro lado de la esquina. Hay siempre el muchacho malo. El muchacho malo viene corriendo y así, con el hombre, y el hombre está allí y los niños llorando. Y los niños van al profesor diciendo, profesor, hay que hacer algo con el muchacho malo. Y el profesor saca el muchacho malo y dice, y aquí hay una frase, y hemos trabajado mucho para llegar a esta frase. Es muy breve. Tú has hecho algo que es totalmente inaceptable, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Qué ha pasado dentro de ti? Entonces, aunque es un muchacho malo, tener respeto para lo que pasa al interior. Y el muchacho malo ha dicho, no me han invitado a jugar. El profesor se ha dirigido a los niños. En el próximo intervalo puede usted, etcétera, imaginarse de invitar a él. Invitar al muchacho malo, impensable. Entonces el profesor ha dicho, pero como experimento una vez, muy bien. Aquí viene la ventaja del muchacho malo, es más fuerte. Las pelotas mejores que nunca. Y sale un hombre de nieve, pero sobresaliente. Entonces, como yo digo muchas veces, podemos imaginarnos que el muchacho malo ha aprendido algo. Que una persona que no es invitado a jugar, de él viene el sabotaje. Eso puede ser la verdad en la política también. Noruega organiza en 1991 algo que se llama el proceso Oslo, invitando a los israelíes de izquierda y los palestineses de la derecha. Los israelíes de la derecha, es decir, Likud, muchos de los ortodoxos, y los palestineses de la izquierda, jamás han pensado, no somos invitados a jugar,
ustedes van a oír y ver algo de nuestro patio. Los israelíes de la derecha han matado al primer ministro y los palestineses de la izquierda han empezado con bombas de suicidio. Este algo era fatal. Y los noruegos han hecho un error de diletantismo. Diletantismo. Porque no han hecho el análisis del conflicto. No hay algo que se llama Israel y algo que se llama Palestina. Es un poquito más complicado que eso. Hay subdivisiones. Hay que tener la certeza, la certidumbre, que sientan que todos son representados. Ahora tenemos muchacho malo tiene 10 años. 30 años después, él es subsecretario de Asuntos Exteriores en el Ministerio de Oslo. Están como siempre organizando un proceso Oslo o algo así. Y la esperanza es que él ha aprendido. Y por eso hay que explicitar en la escuela el conflicto, hay que discutirlo después en la clase. Y tenemos procesos por eso. Y tenemos una experiencia magnífica, es que los conflictos que se llaman bullying, ¿cómo es eso en español? Acoso, exactamente. Que no es solamente en la escuela, puede ser en una empresa, en cualquier lugar, naturalmente. Exactamente. No es que han desaparecido, pero es que ellos mismos pueden procesuarlo. Y entonces tienen 2 horas cada semana para hacerlo. Y voy a decir más sobre eso. Muchas gracias por la pregunta y espero que eso más o menos contesta. Si trabajamos la educación con los niños, o sea, eso nos ayudaría a resolver, digamos, en la gente que va formándose. Pero ¿qué hacemos con los que ya somos miembros de la sociedad de nuestra edad adulta y no tenemos esta forma de resolver los conflictos? Así mi experiencia es que es mucho más fácil enseñar a los niños que a los adultos. Porque los adultos, cuando son más adultos, tienen principios de justicia, yo tengo derecho, él no, etcétera, etcétera. En los niños tienen quejas y también tienen conceptos de justicia, pero tienen más curiosidad. Y por eso la experiencia es que muchas veces, cuando los padres de los niños en esta escuela tienen quejas, los niños dicen, papá, mamá, yo creo que veo una solución. Que es interesante. Entonces es la orientación hacia la solución, que es la cosa interesante. ¿Cómo sabemos que es una solución? Una solución tiene 2 criterios: aceptabilidad, sostenibilidad. Aceptabilidad, sostenibilidad. Y muchas veces cuando hay una solución vienen gritos de tipo le voici en francés, ojalá en español, eccolo en italiano, etc. Porque tiene este tipo de un momento de verdad. También un tipo de ¿por qué nosotros nos hemos pensado eso? Porque no está en la cultura, no está en la enseñanza. Cuando yo sugerí en el conflicto interestatal entre Ecuador y Perú, está 500 kilómetros cuadrados en los Andes, con una guerra que ha durado 54 años, desde 41 a 95. Cuando yo sugerí como solución al expresidente de Ecuador una zona biestatal con un parque natural, una zona biestatal, eso fue totalmente nuevo. Él ha dicho que yo he participado, un hombre muy simpático este, 30 años en conferencias sobre eso, y nadie ha dicho eso, absolutamente nadie.
Pero el profesor Galtung es muy creativo, pero demasiado creativo. Va a tomar 30 años solamente para acostumbrarse a la idea y después 30 años más para realizarlo, teniendo 3 años. ¿Por qué? Porque él era tal vez, yo no voy a decir viejo, yo tengo que tener cuidado con esta palabra, pero la gente más joven en la presidencia han dicho que es otro más, si los peruanos están de acuerdo. Estaban de acuerdo y 3 años después han firmado el Tratado de Paz. Y después ellos han hecho algo que era un paso o dos mucho más adelante que mi sugerencia, una zona para proyectos comunes económicos, que han hecho muy bien. Y ahora yo creo que la mayoría de los jóvenes ni siquiera saben que había un conflicto. Saben que hay una zona, pero el origen no saben. Entonces, las 5 posibilidades son todo para Perú, todo para Ecuador, compromiso. El compromiso se llama una frontera. Y han hecho muchísimo para cerrar la línea de frontera. Muchos métodos. Número 4, damos toda esta cosa a Naciones Unidas o a Organización de Estados Americanos, y yo he sugerido también a los indígenas. Y este expresidente ha dicho, profesor Galtung, ¿podemos olvidar esta sugerencia? Aquí viene un punto, naturalmente, en un debate político yo no hubiera olvidado eso. Pero con mediador no se trata de argumentar, se trata de tal vez presentar algo que pueda ayudar. Y entonces mi sugerencia fue número 5. Y número 5 era, como ustedes saben, un territorio biestatal que ustedes pueden administrar juntos. Ustedes ven aquí la librería con libros budistas, tienen la misma estructura. Y hacer lo máximo posible para que sea un proyecto con beneficio mutuo e igual. Ha salido muy bien. Pero ahora, naturalmente, he mencionado solamente 2 proyectos exitosos. Tenemos montones de proyectos no exitosos. Pero tú nunca sabes. Tú puedes sembrar semillas y un día viene alguien que dice, yo tengo una idea que la ha robado de mí, pero eso está bien. Eso no es la situación académica con cuotas, con citaciones, etc. Se trata de sembrar semillas. Entonces hablado. He tenido esta experiencia de vez en cuando. Está bien. Estamos allá para ayudar. Me dio mucha luz cuando nos compartía en su conferencia esta importancia de dejar de centrarnos en la violencia y centrarnos en el conflicto. Organizaciones como las nuestras, que trabajamos en el tema de educación para la paz, ¿qué nos recomienda? ¿Cómo ayudar en el contexto escolar a los docentes para dejar de centrar la atención en la violencia, sino poner la atención en el conflicto? Esto incluye un cambio de paradigma, de chip, y como organizaciones estamos en ese trabajo. Lo que nos sugieran será muy interesante. Entonces yo creo que eso puede servir para abrir una inspección de la hoja. Exactamente. Muchísimas gracias, señora. Tenemos algo que se llama diagnosis y prognosis. Diagnosis son los primeros 4 rayos, columnas horizontales. Y eso es para hasta el punto de definir el conflicto. Y si ustedes entonces van a la derecha, dice mediación, diálogo, mapatura,
organización, construcción de un puente. Son los 3 puntos que yo he mencionado. Y en la misma línea ustedes tienen empatía, non violencia, creatividad. Y ustedes tienen aceptabilidad, non violencia, sostenibilidad, igual solución. Muy bien. Entonces, el prognosis es negativo. Sale más y más violencia. Y estos son puntos 5, 6, 7, 8, 9. Y podemos regresar a eso. Aquí hay un axioma. El axioma es que donde hay violencia, hay un conflicto no resuelto. En este axioma creo un 98%. Puede ser que hay actos de violencia que no se puede explicar con conflictos. Muchos de estos conflictos pueden estar dentro del agresor. Entonces, ¿dónde está el conflicto? Es otro asunto. Por favor. Algunos no sabemos la diferencia entre diagnóstico y prognosis. Diagnosis es empírico, analítico. Prognosis es predicción. Gnosis en griego es conocimiento. Prognosis es conocimiento antes. Predicción. Diagnosis es análisis. Podemos utilizar otras palabras en vez de diagnosis, análisis. En vez de prognosis, predicción. En vez de terapia, remedios. Pero yo utilizo las palabritas de la medicina para entender, para comunicar que la ciencia de la paz tiene como modelo la ciencia de la salud. Que no es una ciencia social, es una ciencia práctica aplicada con un valor muy claro, la paz, y con una combinación de teoría y práctica. Y por eso yo he vivido mi vida a 12 rieles, y no estoy al punto de rieles. Un riel que es la teoría, un profesor escribiendo libros y todo eso, la teoría, y un otro es mediación. Y naturalmente tengo una ventaja inmensa, que las experiencias de la mediación yo puedo poner en la teoría y la teoría puedo poner en la práctica. ¿Y dónde he aprendido eso? De mi padre, profesor de otorrinolaringología en la Universidad de Oslo. Y entonces, muy amigo, muy mi amigo, muy mutuo, aprendí todo eso. Eso fue mi modelo. Entonces, vamos ahora a la columna más a derecha. A la derecha tenemos las herramientas que tenemos. Terapia. ¿Y qué es lo que tenemos? No queremos la violencia. Queremos hacerlo sin violencia. Y si ustedes leen la cifra Roma 4, empezamos con investigación, research. Necesidades, derechos y dignidad, satisfacción, cultura de paz, estructura de paz. Todo eso hay que clarificar. Esos son los valores. Hay que clarificarlo. Es trabajo filosófico, ético, moral. Y sobre eso naturalmente podemos decir mucho. Bien, definiciones y todo eso es muy importante. Ahora viene método número 1, goal restraint. Puede ser una buena idea de aprender.
antes que tú defines una meta para ti, que tú analizas las consecuencias de esta meta. Will I be pretty? Will I be rich? What will the future be? Entonces, tenemos metas y naturalmente uno no excluye a la otra, pero la respuesta de la madre no es muy buena. ¿Qué será? Será un poquito fatalista, me parece. Sí. Entonces, goal restraint, modestia. Esta idea de sky is the limit es un poquito inmodesto y puede ponerte en líos innecesarios. Also, ese no es un argumento contra ser ambicioso, pero ser ambicioso con razón. De entender lo factible y lo no factible. Pero yo voy a dar el argumento contra eso, puede ser demasiado modesto, pero un poquito más tarde viene eso, viene casi inmediatamente. Entonces, mediación como un método esencial. Y esencial con diálogo, apertura, legitimización, hacer el puente. ¿El puente entre qué y qué? Entre metas legítimas. Ecuador quiere tener la zona, Perú quiere tener la zona, entonces todos tienen acceso a toda la zona, pero el otro está ahí también. Me acuerdo del diplomático ecuatoriano que me ha dicho, mire, yo quiero mucho caminar a esta altura de 5.000 metros, quiero muchísimo, pero ¿puedo caminar en toda la zona? Sí, sí, sí. ¿Voy a encontrar peruanos? Sí, porque puede ser que hay peruanos que quieren lo mismo. Pero yo odio a peruanos. Entonces yo he dicho, tal vez podemos decir que ustedes tienen la altura de 4.500 hasta 5.000 y los peruanos 5.000 hasta 5.500. Un medio año para empezar. Lo que hacen con los aviones cerca del aeropuerto en este sistema. Él ha dicho, pero eso es ridículo. Yo creo que puedo acostumbrarme a caras peruanas, que no son tan diferentes, pero entonces sí, ha salido muy bien, sin ningún encuentro sangriento. Ha salido muy bien. He captado la imaginación en mis cumplimientos. Son para los dos presidentes que han aceptado eso, porque fue totalmente novedosa. No existe ninguna otra zona en el mundo, con la excepción entre dos países colonialistas en una colonia y en la Antártica. Se falta de un poquitín de coraje, pero yo creo que ellos no sabían que no existe nada, y eso fue tal vez una ventaja de no saber demasiado. Entonces, aquí estamos con mediación. Por abajo tenemos control de rabia. Muy difícil. Muy, muy difícil. Y yo voy a utilizar un ejemplo que viene de una mediación que Transcend ha tenido en Afganistán, organizado por el Ministerio de Educación. Es una cultura muy, muy, muy violenta. Y entonces, todo el Ministerio de Educación ha participado, como ustedes, en una sala, 100 personas, y yo he pedido a la ministra un ejemplo. Y él ya ha dicho, mire, tú estás en tu coche, en el camino, hay alguien que pasa al lado derecho, al lado izquierdo. Eso claramente es un insulto. Pero tú tienes la pistoleta en el coche, tú sacas la pistoleta y tú haces lo que hay que hacer con las ruedas para atrás. Entonces el mecanismo es insulto, acto violento.
pero tú puedes también imaginarte un insulto. Y yo he preguntado, mi pregunta fue, ¿cuánto tiempo entre insulto y acto violento? 5 segundos. No hay mucho tiempo para mediación, ¿no? Entonces, ellos han dicho, ustedes, de esta organización no gubernamental Transcend, ¿qué es la experiencia que ustedes tienen para controlar la rabia? Y los canadienses han dicho, tenemos 2 métodos. Método número 1 es estar en pie y hablar así, para que la sangre circula mejor y la adrenalina se distribuye. Método número 2 es de hacer así. Y ellos han dicho, no nos impresiona mucho. Con sus ojos han tenido la esperanza que este noruego tiene algo. Y yo he dicho que nuestro método es aún peor. Dormir, un sueño bueno. En la víspera de la mañana todas las cosas se ven diferentes. Entonces, ¿por qué hemos importado a esta gente? Y yo he dicho una cosa, señora, ¿qué pasa si uno no reacciona con violencia? Alguien va a decir, tú no eres un hombre. Ajá, conocemos. Ahora yo he dicho así, ahora una competencia entre ustedes, cada mesa va a dar la respuesta a una pregunta. ¿Cuál es la contestación? Pero como tenemos solamente 5 segundos, tiene que ser una contestación muy breve. 2 palabras, máximo 4 o 5. El premio de oro fue So what? Entonces, ¿qué? So what? Tú no eres un hombre. So what? Y ahora tienen como directiva en la escuela estas 2 palabras. La otra, que era de número 2, es muy español. Eso es su problema, no es mi problema. Es muy bueno filosóficamente a un nivel ligeramente superior, pero un poquito largo. Eso ya saca 1 segundo o 2 segundos, entonces puede ser un riesgo inmenso. Pero la cosa importante aquí es de saber qué decir. Yo admiro siempre a los americanos porque cuando tú dices, I'm so sorry, please excuse me, los americanos dicen, I accept what you're saying, I accept your apology. Y los noruegos dicen, no saben qué decir. Entonces, tener las palabras adecuadas es importante. Anger control, pero tú puedes entrenarte también. De estar encima del problema en vez que tener el problema encima de ti. Entrenamiento. Si tú tienes este entrenamiento, tú vas a vivir muchos años más. Te garantizo. Aquí tú tienes la fuente de morir joven. Estar demasiado enojado, que saca muchísima energía. Aquí tenemos un punto de encuentro entre la ciencia de paz y la ciencia de salud. Muy importante. Hay que tener algo constructivo. Próximo punto, conciliación. Ahora, algo sobre conciliación. Mediación, conciliación, proyectos. Son los 3 más importantes. Pero los otros puntos también son importantes. ¿Qué es esa conciliación?
Primero, mi experiencia es que es mucho más difícil que mediación. Mediación es más intelectual. Es casi matemático. Hay que tener este salto para introducir algo. Una librería, una zona biestadal. Esa es la creatividad, pero también es concreto. Y para que sea concreto, yo he dicho con un parque natural. ¿Por qué he dicho con un parque natural? Para no tener solamente una zona, sino tener muebles dentro. Un parque natural. Y han empezado con eso, han empezado con semillas de árboles y una discusión qué tipo de árboles vamos a tener. Pero hay muy pocos países que lanzan la guerra para favorecer algunas semillas, mascotas, semillas, muy pocos. Muy pocos, yo no tengo ninguna experiencia de eso. Entonces, parece más un problema técnico de altura, temperatura y todo eso. Eso no es suficiente. Porque el problema es que en su nivel de emociones y escalación verbal no están capaces de eso. Entonces el mediador no puede escapar con abstracciones. Eso no significa que ellos tienen que aceptarlo, pero significa solamente que mueve la imaginación. Es importante. Pero la conciliación, aquí entran las emociones. Pero aquí viene con tesis de Transcend. Decimos que hay agresor o perpetrador y víctima, que hay una asimetría. Sufren muchísimo de eso. Entonces, ¿qué es el trabajo del conciliador? Lo que mi experiencia, yo he sido muy pragmático en eso, y mi experiencia es de hablar con ambos, agresor y víctima, más o menos para, primero naturalmente para escuchar la narrativa que ellos tienen. Y la narrativa general de la víctima es muy larga. Agresor sufre de amnesia. Por ejemplo, uno puede comparar las narrativas de los mexicanos y los americanos cuanto a 46, 48. Ni siquiera se dan cuenta los gringos. Los mexicanos tienen buena memoria. Entonces, hay que entender todo eso. Pero, empezando con la víctima, hay que liberar a la víctima de la experiencia, hay que limpiar el pasado. Y el argumento es que tú vives ahora la mitad o menos que eso de la vida que tú puedes vivir. Porque esta experiencia horrible domina cada sueño que tú tienes, día y noche. Tú piensas en eso. Yo lo he hecho una vez, eso fue en febrero de 2006, 3 representantes del gobierno de Dinamarca y 3 representantes de los cleros musulmanes de Cairo, caricatura de Mohammed. Pero el problema no era la caricatura. El problema era que el primer ministro de Dinamarca no ha rehusado completamente, rechazado cada posibilidad de un diálogo. Él ha dicho que no hay ningún problema, se trata de libertad de expresión. No, para los musulmanes no es así. Es también un insulto. Pero no insistir en disculpas y puedes tú, perdón, por favor, etc. No insistir en eso. Es la distancia. Si no hay ninguna distancia, la víctima va a desarrollar una conducta psicopatológica. Y tiene razón por eso. Entonces, la distancia. Número 2. Eso es muy importante. El agresor tiene el derecho
de decir por qué lo he hecho, por qué lo hiciste. Y la víctima tiene el derecho de indicar sus objeciones. Y yo digo muchas veces, mire, yo dejo a ustedes 2 horas para hacer eso, pero solamente una hoja, por favor. Solamente una hoja. No es porque no tenemos suficiente papel, pero mire, yo sé perfectamente bien que ambas partes tienen libros, librerías sobre eso que ha pasado, bibliotecas. Una hoja. Hay que explicarse. Eso tiene que ver con dignidad. También la dignidad del agresor. Y el agresor va a venir con argumentos. Hemos pensado que tú no tuviste ninguna razón para pensar así, etcétera, etcétera. Y número 3, un proyecto común. Un proyecto común. Limpiar el pasado para entrar juntos en el futuro. Entonces yo he sugerido 2 proyectos. Aquí viene exactamente lo mismo, sugerir, no imponer. Pero mi poder como mediador, no tengo bombas, ni siquiera tengo dinero para la corrupción, para pagar a la gente. Si tú tienes la buena producta, tú vas a recibir $1000, 500 hoy día, 500 mañana, etcétera, etcétera. No tengo nada de eso. Tengo solamente poder de ideas. Pero eso ya es mucho. Mi problema no es si yo tengo suficiente poder, mi problema es si mis ideas son suficientemente buenas. Eso es mi problema. Entonces, en este caso, yo tenía 2 ideas. Número 1, hoy día tenemos el día viernes. El día lunes viene del gobierno danés invitaciones al diálogo. Políticos con políticos, cleros con cleros, jóvenes con jóvenes, que todos encuentran su otra parte. Viendo las invitaciones. Con las invitaciones, implícitamente, ustedes ya dicen que este rechazo al diálogo no era buena idea. Proyecto número 2. El gobierno danés invita a una conferencia internacional para discutir la línea o la zona gris entre el derecho de la libertad de expresión y la libertad de no ser insultos. Que tenemos en el derecho doméstico, derecho municipal, como dicen los juristas, tenemos para judíos, pero no para musulmanes. Entonces, el gobierno danés ha aceptado número 1, no número 2. Vinieron inmediatamente las invitaciones. Lunes por la mañana, lunes por la tarde, no habían más embajadas danesas en fuego, ni siquiera banderas danesas. ¿Cómo fue posible de parar eso inmediatamente? Porque era organizado centralmente, y lo que se organiza de un centro se puede parar de un centro. Eso no hemos sabido. En un cierto sentido, un éxito, pero este éxito no dura para siempre. Hay que continuarlo. Entonces, 1, 2, 3. Y entonces entramos con 12 métodos más de detalles, pero para eso no tenemos tiempo. Fernando tiene acceso a todo eso y puede enviar cosas. También hay libros ahí. Esa es la conciliación. O es un método de conciliación, para decirlo así. No es nada fácil. Nada fácil. Entonces, si vemos entonces el último punto de la lista, tenemos aquí algo que se llama Creating Self-Sustaining Virtuous Cycles. Los círculos virtuosos. Hemos entrado con esta idea de una zona biestatal. Ellos han cambiado esta zona biestatal en una zona
de retos económicos. Parece que había mucha gente relativamente modesta en la periferia de los dos países, que tenían productos que podían comprar. Entonces un mercado. Y después empresas juntas. Y han descubierto que había un déficit de encuentros locales en esta zona. Y han creado zonas bebé que no tenían nada a ver con conflictos, pero solamente para tener puntos de encuentro. Y la Unión Europea ha financiado un camino para conectar todas estas zonas. Entonces, un acto de paz que contribuye al nuevo acto de paz de un círculo ubicos, que naturalmente es el sueño, lo que hay que hacer. Y las últimas informaciones de la pareja budista de bicicleta es que tienen más y más proyectos. Entonces, es un cuento bueno, pero como decimos nosotros, hasta este punto sí, vamos a ver en el futuro. La hoja ahora tiene 3 columnas centrales, solamente una palabra sobre eso. La idea central es que el hombre, nosotros, el ser humano, es un producto de la cultura, la naturaleza y la estructura. Y aquí tenemos la naturaleza con su lógica. La lógica, por ejemplo, de Darwin, que era totalmente ciego cuando se trata de cultura y estructura. De Freud, donde la cultura viene por atrás del superego y la naturaleza es el id. Y el ego está entre los dos y no ha entendido nada de estructura. El Marx, que tiene muchísimo sobre la estructura de la naturaleza y nada de cultura. Pero tenemos 3 genios con sus puntos ciegos. Felicitaciones a todos. Entonces, yo creo que hay que tener todo eso. Ese es un tipo de filosofía social y naturalmente tengo mucho escrito sobre eso. Pero eso conduce al triángulo ABC. Yo voy a terminar con este triángulo y después otra cosa más. Esto va muy bien en inglés. A, attitude. B, behavior. C, contradiction. Los 3 componentes de un conflicto. A, actitud. B, conducta. Contradicción. Así. Pero podemos vivir con eso. Ese es un problema menor. Conducta está fuera. Contradicción está entre los partidos. Dentro, fuera, entre. Mi experiencia es que el peor mediador es el mediador que no entiende nada de contradicciones, en que dice solamente tú tienes que modificar tu conducta. Hablar no con esta alta voz, sino mucho más baja, en un tono más simpático en tu cara, etcétera, etcétera. Y entonces luchar contra la rabia interior y desarrollar tu capacidad de amor. Muy bueno. Solamente que si tú haces nada con la contradicción, eso va a ayudar un día o 2 y no más. Hay que resolver el problema. Y para esta pareja, la librería ha resuelto eso, porque ha dado dignidad a ambos. El proyecto tiene que tener el conflicto. Tú no puedes introducir cualquier proyecto. Tienes que ser una solución de conflicto. Los daneses entonces no han aceptado el conflicto en esta conferencia y yo estoy viajando en el mundo para encontrar un país que pueda tenerlo.
hay que tener esta conferencia. Puede ser problemática, pero hay que tener. Entonces, estamos allí con ABC. El conflicto es la suma de A, B y C, la actitud de odio, la conducta violenta y la contradicción. Pero en esta ABC, el punto C es el punto más importante. Es el punto que hay que resolver. Y una experiencia del conflicto entre Perú y Ecuador. Una semana o un mes después de haber firmado el tratado, todo el mundo desapareció. Y no va a contribuir a casi nada. Modificar A y B se llama el método norteamericano. Yo creo que eso tiene a ver con una cosa. Que como ellos creen que viven en la sociedad ideal, que es una herencia de los ingleses, no hay contradicciones, no existe. Hay solamente gente con mala conducta y con buena conducta. Y la gente con mala conducta hay que tomar por las orejas o hay que hacer algo. Un muchacho malo en general es Fernando, que es mi ejemplo, pero hay que hacer algo. Entonces la conducta, modificar la conducta. Y el último punto es castigar, tal vez eliminar. Entonces, modificar o resolver la contradicción, me parece mejor. Aquí estamos para los chinos. El concepto de contradicción está en el centro de su filosofía. Se llama Yin Yang. Es el Yin Yang. Hay que tener un balance. Y Yin a veces se llama el principio femenino y Yang a veces se llama el principio masculino. Entonces, dicen ellos, hay que encontrar un punto de equilibrio. Entonces, también en la sexualidad. Porque la definición de Yin y Yang corresponde exactamente a las genitales. Entonces, ellos empiezan su filosofía con el acto sexual. Y el occidente empieza la filosofía con el acto cerebral. Cogito, ergo sum. Cogito, ergo sum. Entonces, para los chinos, coitus o coitan, ergo sum o ergo somos. Interesante, interesante. Y he entendido hoy día que había una diferencia entre la cultura mexicana y la cultura china. Yo no creo que los mexicanos van a tener muchas dificultades con este punto. Muy bien. La filosofía es importante. Y por eso, de discutir contradicciones con los chinos es mucho más fácil. Para ellos es totalmente normal. Yo voy a utilizar un ejemplo de mi esposa japonesa. Cuando, al comienzo del matrimonio, yo regresé de algún país diciendo que horrible este país es. Ella, después de 5 minutos, dijo, ¿qué cosa había de bueno en este país? Bueno, en este país no hay nada, no, tal vez sí. Entonces se ha aprendido que lo bueno, lo malo, bien, malo, malo. Hay que vernos la ambigüedad de cosas. El último punto, orden del día de mediación. Tengo 4 puntos. Orden del día. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo empiezo mi mediación siempre con una pregunta, la misma pregunta. Según usted, ¿cómo ve usted el matrimonio donde usted quiere participar? No con él. Mire,
Yo garantizo que vamos a venir a este punto. Pero ahora, lo que a mí me interesa es su imagen del buen matrimonio. ¿Qué tal el Afganistán, donde usted quiere vivir? El México, donde usted quiere vivir. Para sacar una visión constructiva del futuro. Y eso es el punto fundamental de la mediación, constructiva y futuro. Es el punto fundamental. Entonces, aquí hay un rechazo del psicoanálisis clásico. Tu relación con tu madre a la edad de 3 años, por favor. En vez de eso, ¿qué es la persona que usted quiere ser en 3 años? Naturalmente ese es un desafío. Y buscan palabras y las palabras no vienen fácilmente. Punto 2 en el orden del día. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hablan y no buscan palabras. Se trata casi siempre de decir cómo es malo el otro o la otra. Que el mundo hubiera sido mejor sin imperialismo yanqui, sin terroristas, sin muchacho malo, etcétera, etcétera. Y hablan incesantemente. Eso se llama realismo. Y el primer punto se llama el sueño, el idealismo. Tercer punto. En esta relación, en el pasado, ¿tenían ustedes experiencias buenas? ¿Ha pasado algo mejor? Sí, el primer año de matrimonio, pero él era totalmente hipócrita. Entonces, por favor, punto 2. Eso es punto 2, no es punto 3. Entonces, y eso tenemos como una carpeta en el piso, que es muy útil. Ellos pueden caminar al mismo tiempo. Y entonces, sí, yo puedo preguntar, esto de hipócrita dejamos al lado, ¿qué pasó? Y bien la descripción de vacaciones en verano, una descripción muy positiva. Muy positiva. Punto 3 se llama nostalgia. Y punto 4, ¿qué es lo que usted tema más? El miedo del futuro. Se llama la pesadilla. A este punto, el mediador, cuando se trata de mujeres, tiene que tener Kleenex. Porque aquí vienen las lágrimas. Es un proceso muy emocional, muy difícil. Muy difícil. Also, punto 1, el sueño, el futuro constructivo. Punto 2, el realismo. Decimos lo que pasa. Punto 3, la nostalgia. A un punto en el pasado. Y punto 4, el futuro como pesadilla. Como ustedes inmediatamente saben muy bien, tenemos personalidades que se especializan en cada uno. Tenemos personas que viven en el sueño, personas que se llaman realistas, que viven en la queja permanente. Tenemos los nostálgicos y tenemos ellos que viven en el caso peor posible y ya viven en la pesadilla. Una persona madura combina los 4. Porque esos son, decimos, 4 modos de ver la realidad. 4 modos. Hay que combinarlos. Y cuando tú has hecho 1, 2, 3, 4 una vez, ¿qué pasa? Empezamos con punto 1 de nuevo. Pero ahora, cuando se trata de Medio Oriente, por ejemplo, cuando, una vez más,
presentan su visión de Medio Oriente donde quieren vivir. Toman en cuenta 2, 3 y 4. Está al 1.1 más rico. Cada vez más riqueza. Y uno puede hacer eso con ambos o varios partos de conflicto. Y uno puede también tener una pareja y ellos lo hacen juntos. Es un método. Si usted ha hecho eso, usted va a saber muchísimo. Y ellos también. Van a conocerse. Y ustedes, como mediadores, van a ver posibilidades que tal vez ellos no ven. Primero tú preguntas y tú solución. Y si no viene nada, al final tú tienes que proponer algo. Eso es más o menos la cosa. Y lo más difícil son los primeros 20 años, después de 20 años. Ahora decimos 20 veces. Uno aprende con experiencia. Eso es muy claro. Uno aprende con experiencia. Muchas gracias, profesor. Mi pregunta es si buscamos, por ejemplo, como conciliadores o como mediadores, buscamos ir más allá de solamente resolver un conflicto, sino transformarlo. Muchas de las ocasiones, como usted nos hablaba, el conflicto tiene su base en la manera de cómo nos percibimos nosotros ante los demás, cómo nos percibimos nosotros mismos y a los demás. Con verlo como enemigo o verlos como víctimas, ese juego, ¿no? Si queremos transformarlo, entonces, ¿de qué manera podemos hacerlo? ¿Cuál es nuestro rol? El rol de un mediador es llegar a esa transformación. Y bueno, pensando en esto, ¿qué papel juegan técnicas como, por ejemplo, el usar las artes populares? Por ejemplo, el teatro del oprimido, o usar otras técnicas alternativas a este dentro de la mediación y la constitución. Muy bueno, muchísimas gracias. La diferencia entre solución y transformación es que solución es demasiado absoluta. Transformar es cambiar el conflicto en una forma que tú puedes vivir. Entonces, en vez de tener guerras entre Perú y Ecuador, tener quejas sobre la administración de la zona de Estado. Entonces, nos hacemos la zona de Estado con la ilusión, todo va a ser armónico, pero con este conflicto podemos vivir. La administración de la librería para libros budistas, también hay cosas que se pueden discutir, pero con eso se puede vivir esta transformación. Y por eso es mejor utilizar la palabra transformación porque es más modesta. Pero tener la idea de solución completa. Es un poquito como transformar una enfermedad a algo crónico con que tú puedes vivir. Por ejemplo, con muchas personas en esta sala, yo tengo problemas con la vista, y por eso tengo anteojos, gafas, con que puedo vivir. Pero al mismo tiempo es una indicación que los médicos no saben qué hacer. Es muy claro, de que hay algo que no funciona perfectamente en nosotros. Entonces, transformación, algo crónico, con que puedes vivir. Yo creo que esa es la esencia de su pregunta. Gracias. Más. Incertidumbres. O sea, estas definiciones son tan importantes de tener un vocabulario bueno. Señora. Gracias. Yo he pensado mucho en los últimos años en el rol de los medios de comunicación masivos como transformadores sociales o mediadores sociales. En su experiencia, ¿qué me puede compartir al respecto? Mire, mi consejo a periodistas que dicen, señor Galton, ese periodismo para la paz, puede usted explicarlo, pero máximo 1 minuto, no una conferencia. Y yo digo que cuando hay violencia,
Y usted está allí y al otro lado hay el presidente. Tengo dos preguntas. Señor presidente, este acto atroz de ayer, ¿cuál es el conflicto subyacente? ¿Esa es expresión de qué conflicto? Y, señor presidente, ¿qué planes tienen ustedes para transformar este conflicto? El presidente en general ni siquiera va a entender, porque él es mal formado de los medios, como los otros. Pero la tercera vez él tiene que prepararse. Entonces el señor Bush hubiera dicho, es el conflicto entre bueno y malo. Muy interesante, entre bueno y malo. Y señor presidente, ¿qué va a hacer ustedes con ese conflicto? Eliminar lo malo. Identificarlo y así. Mire, él no puede decir eso 5 veces. Y por eso hay que repetirlo y repetirlo. Hasta que salga algo mejor. Esa es una indicación. Los medios no hacen eso. Tenemos un periodista excelente mexicano, Marco Lara, que está en este rumbo. Es de primera calidad. Han sacado sus premios y todo. Y yo creo que esa es la tendencia del futuro. Y por eso es muy importante contribuir a eso, de pedir a los periodistas que hacen estas preguntas. Y el punto aquí no es que el periodista tiene que decir que hay que decir eso y eso, eso, sino él puede abrir la ventana hacia soluciones. Y que los partidos de conflicto hablan más de soluciones. Y entonces, para los lectores de juzgar, ¿quién tiene la mejor solución? ¿La última? ¿Quién es el último? Ah, mire, tenemos 3 niñas que tienen monopolio de micrófono. Estas son niñas inteligentes, ¿no? Creo que a lo mejor esta va a ser una buena pregunta en el sentido siguiente. Nosotros aquí en Monterrey estamos viviendo una situación muy difícil por los problemas que tenía la ciudad. Usted mencionó en su conferencia el incendio del casino. Exactamente. Y tiene que ver con la cuestión de los medios. Hace unos días yo veía en Facebook, en las redes sociales, una discusión sobre qué responsabilidad tenemos nosotros con nuestros hijos a la hora de que están viendo estas noticias. Yo quisiera saber cuál es la sugerencia que nos da usted para saber cómo enfrentar esto con los niños. A mí me parece que es muy difícil estarles dejando que vean todas las noticias y todo esto que aparece en la prensa. Una semana después de 9/11 a CNN salió un programa de CNN exactamente con esta pregunta. Una psicóloga, y el problema fue de las madres que vamos a contestar. Y había un muchacho de 9 años, algo así, que ha dicho a su madre, pero ¿qué cosa hemos hecho nosotros para que ellos hagan una cosa tan atroz? Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y la psicóloga dijo, usted madre tiene que contestar que hay gente mala y gente buena en el mundo. Y ellos que han hecho eso son de la categoría mala y nosotros somos los buenos. Y así es el mundo. Yo recibí un premio de la American Psychological Association por mi trabajo para la paz. En mi discurso de agradecimiento he citado esto. Yo he dicho que yo quiero dar la licencia de esta psicóloga al niño. Porque la tontería de la psicóloga y el niño ha entendido la reciprocidad de Jean Piaget. Que si alguien haga algo, puede ser que yo también he hecho algo, no siempre, pero muchas veces. Hay que examinar esta posibilidad.
Y naturalmente ese es el caso. Y la CIA también, la CIA ha entendido eso. Y tienen un vocabulario blowback para predecir los actos violentos de los terroristas. Tal vez es buena idea de examinar lo que hemos hecho nosotros. Qué inteligente. Es un poquito tarde, pero mejor tarde que jamás. Entonces, muy importante. Yo creo, lo que tú has hecho es completamente inaceptable, pero ¿por qué lo hiciste? Que es inaceptable, pero tenemos que saber por qué lo hiciste. Y eso hemos discutido un año para llegar a esta frase. Lo que tú has hecho es inaceptable, pero ¿por qué lo hiciste? Y esta frase se puede aplicar a cualquier nivel. Hay veces que no queda tan claro quién es la víctima y quién es el agresor. Una vez más. Hay veces que no está tan claro quién es la víctima y quién es el agresor, porque el agresor también se siente víctima y entonces es importante esclarecer cómo puede quedar más claro. ¿Es necesario evidenciarlo ante ellos quién es víctima y quién es agresor? ¿O más bien hay que tratar con esto de no moralizar? Esto tiene perfectamente razón. La experiencia es que si ambos son agresores y víctimas, es más fácil. Tú puedes decir que ustedes tienen un interés común de liberarse de eso. Pero para hacer eso, hay que tener en cuenta. Yo he indicado 3 puntos, pero es mucho más complicado. He indicado eso. Y si ustedes se odian tanto que no pueden encontrarse en la misma sala, yo puedo funcionar como el go-between para la comunicación. Y en general es más fácil este caso que el caso de uno que es claramente agresor y otro claramente víctima. Entonces, pregunta excelente. ¿Un hombre más? Buenas noches. Me preocupa que cuando la violencia directa adquiere niveles alarmantes, se pone de moda la paz. Pero la paz de una manera muy abstracta y trivial, que se vuelve parte de un discurso en medios de comunicación, en los medios políticos, en la sociedad en general, pero que regularmente viene a fortalecer la violencia en esta lógica de que la paz es un asunto de moral y no de justicia. Creo que es el caso que está pasando en muchas partes de México, en el que ante las situaciones de alta violencia directa, todos empezamos a hablar de paz, pero de una paz quizá trivializada, simple y basada en que hay malos y buenos, y no en una lógica de justicia. Y me preocupa esa trivialización de la paz y esa puesta de moda de la paz. Muy bueno. Entonces, para mí ha sido muy importante. Yo he empezado este trabajo de fundar una ciencia de la paz hace 60 años, en 51. Y para mí es muy importante que no hay elementos de una posición ética, pero sobre todo son actos concretos que hay que hacer. El médico que sabe qué hacer no tiene que querer el paciente, no tiene que hacer eso. Y puede ser relativamente negativo contra la humanidad, no importa nada si él sabe qué hacer. Entonces, no es una posición ética, sino saber qué. Y si usted en esta hoja, si usted mira una vez más la columna a la derecha, esa es una caja de herramientas. La caja no es tan mala. No es solamente la palabrita no violencia, hay que tener un poquito más cosas. Y usted sabe, imagínense ustedes que su padre está enfermo en el segundo piso, viene el médico. El médico deja su caja para abajo y corriendo para diagnosis y todo eso. Y tú, por curiosidad, tú abres la caja para ver lo que hay. Hay solamente una medicina.
que significa que él ya ha decidido que eso es la medicina para todo. No es bueno. Entonces, por eso nosotros en este trabajo tenemos que tener conflictos variados. Para este conflicto para eso aquí tenemos una mezcla de traumatización, falta de proyectos, conflictos no resueltos. Entonces tenemos cosas que hacer. Eso es profesionalismo. Y en un cierto sentido, el profesionalismo tal vez es aún mejor que la posición ética. La Iglesia ha tomado la posición ética, pero no ha hecho mucho. Entonces, es muy bien decir, tú no debes matar. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Pero resolver los conflictos. Entonces, un mandamiento incompleto. Porque hay solamente la proscripción, no hay la prescripción de qué hacer. Y por eso tengo un libro que se llama Globalizing God, pero tal vez tú lo tienes, no está aquí, pero está en www, etc. Con la idea de desarrollar un nuevo católico de mandamientos. Tú no debes mentir, sino compartir tus ideas, tus verdades con generosidad con los demás. Tú no debes robar, sino compartir las cosas que tú tienes, invitar a huéspedes, a gente de compartir una parte de tu vida con generosidad. El problema viene con tú no debes la adultería, sino compartir con generosidad. Este problema dejo a ustedes a resolver. Muchísimas gracias.